Hemos querido trabajar el tema de conocer un poco los ministerios desde la perspectiva hebrea o bíblica más adecuada en cuanto a la forma correcta en que han sido establecidos para que nosotros no perdamos la noción de que realmente sí existen los ministerios o esas funciones ministeriales que fueron entregadas pues, a la congregación, a la Keilah, de no solamente por Yeshua, sino que ya existían dentro del pueblo de Israel. Y es bueno entenderlas para que nosotros también, en alguna medida, nos podamos identificar. Yo quisiera decirles que, bueno, que cada uno de los 5 ministerios o dones ministeriales que hemos estado viendo, realmente son prototipos que tienen que ver con tu alma, tienen que ver con cada uno de nosotros. El problema es como estamos viniendo de un mundo donde pues nos etiquetamos y ya queremos tener un título y queremos tener una función y ya queremos desde esa función pues tener gobierno y autoridad sobre la gente. Y eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que nos han enseñado, o por lo menos los ejemplos que hemos visto. Entonces, lamentablemente, como que hay una distorsión, pero al final, si somos honestos, nos damos cuenta que todo eso tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra alma, y cómo el Eterno también tiene que trabajar en nuestra vida. A veces él directamente, pero a veces a través de otras personas que tienen que ordenar nuestro caminar y también ayudarnos pues, a encontrar el camino correcto. De eso se trata, ¿no? Y por eso hoy vamos a hablar acerca de la perspectiva ministerial de los pastores y de los maestros. El pastor y el maestro. ¿Cuál es la perspectiva que nos enseña la Torá, que nos enseña la Tanaj, la Brija de Shah, para que nosotros comprendamos una visión más integral de lo que tal vez nos han enseñado en otros tiempos y que podamos dilucidar cómo esto funciona para nuestra vida? Entonces, hay una forma clara donde encontramos la palabra roe, que es la palabra pastor, ¿verdad? La palabra roe se escribe así como está ahí. A ver, ¿quién recuerda cuáles son estas letras que están acá? Resh, Ain, Hei. Correcto, Resh, Ain y Hei. Esas son las letras que juntas nos dan la palabra roe o roe. Y es una función o es una palabra que tiene una raíz lingüística, que es la palabra Ra. La palabra Ra, que es la que tiene que ver con estar observando, estar viendo, porque esa es la función que hace el pastor. Si ustedes ven en el contexto bíblico, cuando había un pastor de ovejas, el pastor pues estaba en un lugar donde podía estar viendo todo el rebaño y observando que no hubieran peligros, que se estuvieran moviendo bien el rebaño. Y esa es una función del pastor. Eso es lo que define la función del pastor, es estar observando. Ahora, esto que estamos viendo acá tiene que ver con ese círculo, ese escudo, donde el pastor hace su operación, hace su trabajo. Y ahí vemos que sí, tiene una parte de gobierno donde hay un liderazgo real, un liderazgo firme que tiene que existir en su vida. Luego también en la parte del pastoreo, que es el acompañamiento cercano a las ovejas. Y esto no tiene que ver, como dice ahí, con control y manipular gente, sino que es una cobertura a las personas. Y obviamente tiene también la función de alimentar, de dar provisión, de sustento integral al rebaño, así como también cuidar y dar atención continua y vigilante al pueblo o al rebaño que tiene bajo su cargo. Entonces, esta es la función que encontramos en el caso del roé. Entonces, el orden lingüístico que aquí nos da la escritura define la verdadera función del liderazgo. Si nosotros vamos al mundo antiguo, ¿verdad? Donde encontramos que la función era apacentar y gobernar. Y esa función era precisamente la misma. Entonces vamos a leer lo que dice
Si alguien lo quiere buscar, segunda de Samuel, capítulo 2, perdón, capítulo 5, verso 2. Si alguien lo quiere leer, me dice yo. Sí, Roe. Adelante, ¿Me por puede favor. repetir la cita, por favor? Segunda de Segunda de Samuel Samuel 5:2. 5:2. 5:2. Sí, Ujú. dice así la palabra. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y Adonai le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de Israel. En la Muy bien. traducción viviente. Bueno, traducción actual. Perfecto. En la traducción de la Reina Valera dice, en lugar de pastor, dice apacentarás, es decir, está definiendo la función que tiene el pastor. Por eso cuando hablamos desde la raíz lingüística, cuando encontramos la palabra apacentar o pastor, nos está hablando, nos está enseñando como evidencia que en el antiguo Israel, en el mundo del antiguo Israel, esto era la misma función. Un rey al final tenía una función de pastoreo. Entonces, en hebreo, liderar o ser rey, como en este caso David, ser uno que guía, tiene que ver con pastorear. ¿Ok? Entonces, así era el gobierno operativo que había sobre Israel. No había algo separado. El que era el rey tenía la obligación, el deber de ser un cuidador del pueblo. Por eso era determinado como un pastor. Entonces, cuando hablamos del liderazgo, de hecho, la palabra liderazgo, por si ustedes no lo sabían, fue incluida dentro del sistema tradicional religioso, dentro de las iglesias, por ahí de los años 80. Antes no se hablaba de este término dentro del liderazgo. Y fue a través de un motivador llamado Zig Ziglar, que empezó a hablar mucho de liderazgo, introdujeron este concepto a nivel eclesiástico y bueno, ahí nació el hablar de liderazgo. Pero a ver, yo no sé si alguien de aquí fue católico antes. Nadie, ninguno de ustedes fue católico. Yo, Roe. Ok, pregunta, ¿tú escuchabas acerca de liderazgos en la iglesia católica? No, nunca. Exactamente, porque ese término no lo usó la iglesia católica, siempre lo usó la iglesia evangélica, por eso que estamos mencionando. Pero al final el término no está bien ni mal. Sí entiende uno algo acerca de eso, pero normalmente el líder se ve como la superestrella, el que tiene que hacerlo todo, el influyente, el carismático, el que tiene que influenciar a miles. Y bueno, al rato podría ser, pero bíblicamente no es precisamente lo que quiere dar a entender. Es sostener la vida de otras personas cerca. Eso es lo que quiere hablarnos el liderazgo. Mantenerlos unidos, mantenerlos en un pueblo. Entonces, a diferencia, como lo ven aquí en su pantalla, del liderazgo jerárquico occidental, ¿verdad? Que es el organigrama, y arriba está el líder, y el líder se multiplica en otros líderes, y etcétera, etcétera, que es como el multinivel que se ha realizado en las empresas de mercado y todas las cosas, ¿no? Pero a nivel de iglesia tradicional, la iglesia evangélica, más que todo el sistema protestante, sí lo ha incorporado muy fuerte como una herramienta de atracción, de influenciar a otros. Y yo no puedo decir que está mal del todo, pero el tema es que se pierde muchas veces la perspectiva de lo que realmente tiene que hacer un líder. Entonces, cuando hablamos de la autoridad inmersiva del liderazgo como pastor dentro de la comunidad hebrea, estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando más de un sistema, como lo vimos al inicio, un sistema circular, un sistema de interacción, un sistema orgánico, no el sistema piramidal que normalmente en la práctica se llega a desarrollar. Y esa es la gran diferencia que debe existir entre lo que bíblicamente nos enseña y lo que tenemos que trabajar. Entonces, también encontramos que dentro de este ministerio, yo diría que el pastor y el ministerio
tienen que fusionarse en uno solo, porque obviamente tienen que trabajar o trabajan las dos capacidades dentro de la vida del que tiene ese llamado. Entonces, obviamente en hebreo la palabra que ustedes la conocen es la palabra moré, pero el moré no es una persona que esté informando, no es una persona que solamente transmite información, sino que es el que apunta la vida hacia un destino. ¿Por qué? Porque la palabra moré tiene una raíz, que es la palabra yará. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuál otra palabra ustedes conocen que tiene la misma raíz? ¿Qué otra palabra ustedes han aprendido en hebreo que tiene la misma raíz de apuntar? Torah. Exactamente, la palabra Torah. Entonces, Torah y Yará tienen la misma conexión, así como lo es la palabra Moré. Entonces, ¿de qué nos habla Yará? Nos habla de tomar una flecha, ¿verdad? Un arco y una flecha, y dirigirla hacia un lugar y lanzarla. Y esto conecta directamente con lo que nos enseña la Escritura. Obviamente la palabra Torah no es ley, no significa ley, en el sentido, mucho menos en el sentido que nosotros debemos de leerla realmente, sino que realmente la palabra es instrucción. Eso es lo que significa Torah, ya ustedes lo conocen. Por eso Proverbios 6:23, por ejemplo, nos dice que la palabra es instrucción, es luz, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en lo que hace un moré, es como lanzar una flecha a un objetivo. Por eso, para que, por ejemplo, yo entienda cuál es el objetivo de la vida de una persona, ¿qué tengo que tener con esa persona? Relación directa. Ser cercano. Estar cercano, correcto. ¿Qué más creen que debe de tener? Comunicación, interacción directa. Claro, tiene que haber entonces una relación. Entonces, cuando no existe eso, ¿cómo el moré va a trabajar en lo que tiene que trabajar? A ver, si usted viene acá conmigo y yo hago la función de maestro, por ejemplo, pero no hay una relación bidireccional, entonces, ¿cómo yo realmente le ayudo a usted a llegar donde tiene que llegar? Entonces, la intención a veces es sí enseñar, claro, pero para provocar un acercamiento. Pero el problema que existe en este tiempo es que la gente se acostumbró al YouTube, por ejemplo. Entonces se acostumbraron a que, bueno, ahí veo un montón de gente enseñando cosas y yo voy como al buffet, ¿verdad? El que más me gusta, con ese me quedo y agarro lo que me gusta. Ya cuando no me gusta algo, me voy para otro y etcétera, etcétera. Y sí, la gente uno hace un gran esfuerzo para enseñar y la gente hace cosas extraordinarias para enseñar. Pero ¿cómo realmente tú llegas al propósito de tu vida? ¿Cómo te podría yo, por ejemplo, dirigir al propósito de tu vida si no hay una relación? Por eso es que la conexión del moré con el pastor es muy importante. Yo le decía a alguien hace unos días atrás, o sea, hay mucha gente enseñando y enseñan y descargan un montón de información, pero no hay un compromiso a preguntarnos, a ver, ¿y esta información cómo le está ayudando a Norma a ser mejor persona? ¿O cómo le está ayudando a Gamaliel a crecer en su vida personal? Porque podríamos estar tirando y tirando información y qué bueno eso. Pero la Torá, y lo hemos hablado mucho, si no transforma, no está haciendo su trabajo. Si no nos cambia la vida, si no nos dirige a la meta, entonces no estamos llegando a nada. Por eso entonces tenemos que cambiar un poco la mentalidad del moré, de lo que hemos tenido como maestros en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en las universidades, donde solamente llegamos para que nos den información, pero yo no tengo una relación con el maestro. O él no tiene una relación conmigo. Es más, yo no le intereso tal vez como persona.
porque él estaba simplemente transmitiendo información. Entonces, no hay una instrucción verdadera. Cuando hay instrucción, se graba la identidad del individuo. Ahora, ¿qué días de la semana eran las clases con el Moré o el Rabí Yeshua? Todos los días. Así es, todos los días. ¿Verdad? No era así como que él les decía a los discípulos, mira, este martes nos reunimos en la casa de Pedro. Sí, ahí bonito, porque ahí se ve el mar y vamos a tener un café. Es más, Pedro se acaba de comprar una máquina para hacer capuchinos y nos vamos a reunir y nos vamos a estar ahí como 40 minutos, nos vamos a tomar un cafecito y yo les voy a dar la enseñanza de la semana. Entonces, eso no era el discipulado de Yeshua, eso no era la enseñanza. La enseñanza era, vamos a vivir juntos, vamos a comer juntos, vamos a andar juntos, vamos a caminar juntos, vamos a ver cómo hacemos señales y milagros juntos, etcétera, etcétera. Y eso es realmente lo que graba la vida de la persona. Entonces, no era así como que, hoy va a transmitir el maestro Yeshua, entonces pongamos el canal de YouTube y ahí lo estamos escuchando, ¿verdad? Y, wow, qué lindo lo que dice Yeshua. Wow, qué impresionante, qué transformador, pero no está haciendo nada con nosotros. Entonces, esa interacción, si no existe, se pierde el propósito. Por eso es importante no solamente que uno esté aquí, a ver, y vamos a ver qué me van a tirar hoy en día, qué me van a transmitir, sino que tiene que haber interacción y la mínima interacción que nos lleva a ir a una conexión superior. Ahora, pregunta, de los discípulos, ¿quién era el que nunca hablaba? ¿Quién era el que nunca decía nada? ¿Quién creen que era el que nunca hablaba, nunca decía nada, nunca levantaba la mano, nunca abría la cámara, nunca abría el micrófono? ¿Quién creen que era? Santiago. No, Juan o Johan. No. no, era Judas. Con él no había esa interacción así tan abierta, a pesar de que Yeshua lo atraía y lo atraía y lo atraía, pero él siempre escondía algo en su corazón. Entonces, obviamente, tratar de dirigir a una persona a un lugar correcto en la vida no se puede lograr si no hay apertura en el corazón. ¿Por qué? Porque de eso se trata, que nosotros podamos llegar a entender que hay una ruta y que hay que trabajar en esa ruta y que hay que llegar a ese lugar. Y para eso, pues hay que trabajar. ¿Ok? Entonces ya saben, el que no habla siempre va a ser el Judas. Que les quede claro. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferencias fundamentales entre el modelo bíblico occidental y el diseño bíblico, ¿verdad? Básicamente, cuando nosotros vemos los dos modelos de liderazgo, nos vamos a dar cuenta que la naturaleza del liderazgo occidental, cuando hablamos de occidental, hablamos de nuestros países, digámoslo así, pensemos en América. Estamos hablando de un liderazgo institucional, jerárquico, en ese nivel, ¿verdad? De multiniveles. Caso contrario sucede con el liderazgo hebreo, que es un liderazgo donde tiene que haber pacto, tiene que haber brit. O sea, yo no estoy aquí simplemente porque estamos en una jerarquía, no, es que estamos en una relación. Es algo muy diferente. La base de autoridad, ¿cuál es? Bueno, en el occidental se basa en posiciones, se basa en títulos. En cambio, en el mundo hebreo se basa en relaciones y experiencia. En la dinámica operativa, bueno, el liderazgo occidental es distante, es directivo, es el CEO, el ejecutivo, y hablar con él es imposible. En el caso del liderazgo hebreo es cercano, es inmersivo, es relacional, muy fuerte. Y la responsabilidad también es diferente, porque el occidental es,
Por ejemplo, ante los accionistas, yo les doy métrica, les doy resultados, etcétera. Pero en el liderazgo hebreo, el resultado se hace delante del Eterno. Uno es responsable no de lo que dice la gente, sino de lo que el Eterno realmente quiere enseñarlos. Entonces, es un modelo bastante diferente que nosotros tenemos que comprender. Por otro lado, tenemos esta imagen que realmente tenemos que interiorizar en nuestra vida, porque el líder humano no define el modelo de autoridad. O sea, cuando nosotros tenemos un liderazgo que es de parte del Eterno, realmente lo que estamos haciendo es reflejando lo que viene de parte del Eterno. Entonces hay como una piscina, ¿no? Donde usted se asoma y se ve el rostro y ese es el reflejo. Entonces, ¿cuál es la fuente de la imagen? Pues es Elohim mismo. Vamos a leer estos pasajes. ¿Alguien que quiera leer Génesis 48:15? Yo, Roy. Gracias. ¿Y alguien que quiera leer Salmo 81? Yo, Roy, yo lo leo. Adelante. Vamos con Génesis. Dice. Un segundo. Aquí. Y bendijo a José diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo Gracias. José que su Entonces, padre... hasta ahí, gracias, amada. Entonces aquí vemos a Yosef estableciendo desde su liderazgo un decreto de bendición, etcétera. Pero ¿cuál es la fuente que él está reconociendo? Él está reconociendo que todo lo que él hace, lo hace por la presencia de Elohim, que sus padres, Abraham y Isaac, anduvieron en la presencia de Elohim y por consecuencia, ese es el Elohim que nos sostiene. Entonces, un verdadero liderazgo espiritual, un liderazgo conforme al Eterno, reconoce la fuente que es el mismo. ¿Qué nos dice el Salmo 81? Dice, te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de Joseph, oh Elohim, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria. Entonces aquí hay un reconocimiento de que siempre el pastoreo, ¿quién lo está haciendo al final? ¿Quién está siendo el verdadero pastor de Israel? El Elohim. Exactamente. Y él está usando a hombres, varones en ese sentido, que estuvieron alineados con él. Entonces, el reflejo de esa fuente de Elohim mismo como pastor es el liderazgo humano. Eso es lo que tiene que suceder. Entonces, el principio de legitimidad espiritual es que el liderazgo tiene que reflejar el carácter de Elohim, el cuidado, la justicia, porque si pierde esto, va a perder su legitimidad. Aquí no importa el título, aquí no importa si me ordenaron, aquí no importa si tengo credenciales, si a mí me reconocen los hombres. Aquí el tema es que te reconozca el Eterno. Y lo único que valida su autoridad es la semejanza que nosotros tenemos con la fuente que es Él. Si nosotros perdemos esa semejanza, pues ya lamentablemente lo perdemos todo. Entonces, vamos a ver cuál es el modelo que nos dice, por ejemplo, el famoso Salmo 23. No lo vamos a leer, creo que ya ustedes se lo conocen de memoria,
Pero el Salmo 23 dice cosas muy fuertes, muy profundas, muy hermosas acerca de las funciones del pastor. Y no es algo simplemente de una poesía bonita, ¿no? Es realmente una función que tiene el pastor. Y en este caso, si entendemos que tenemos que ser el reflejo del Eterno, pues aquí hay una buena piscina para asomar el rostro y preguntarnos si nos estamos pareciendo a Él. Lo primero que dice el Salmo 23 es, Adonai es mi pastor. Bueno, en las tradiciones o en las Biblias tradicionales dice, nada me faltará. Pero en la Biblia hebrea no dice nada me faltará, dice, Adonai es mi pastor, él no me faltará. Así es como dice en hebreo. Adonai es mi pastor, él no me faltará. Y hay como una gran diferencia, ¿no? En decir, nada me faltará, a decir, el no me faltará. ¿Por qué? Porque no estás enfocándote en lo que Él te puede dar, sino te estás enfocando en la presencia de Él en tu vida. Y es muy diferente. Entonces, recuerda, siempre ahí realmente dice, Adonai es mi pastor, Él no me faltará. Y es bien diferente desde mi perspectiva para que nosotros lo comprendamos, porque nos cambia la postura de Él como el que tiene que estar presente en nuestra vida. Entonces, obviamente, si nosotros estamos viendo Adonai, Roy lo exar, Él no me faltará, pues cuando Él está no falta nada. ¿Qué más tiene que faltarte si Él está? Si Él está presente, tú lo tienes todo. Lo siguiente que nos dice es que hay dirección. Bueno, lo primero es provisión. Lo segundo, que hay dirección. Él me guía por sendas. Esto nos habla de tener claridad en el propósito. Número 3, hay restauración. Confortará mi alma. Obviamente eso nos habla de proveer aún la sanidad que internamente podemos estar necesitando. Justicia, por amor de su nombre. Entonces nos habla de modelar, integrar, integridad absoluta. Presencia en valle de sombra, de muerte, tú estarás conmigo. Ahí nos habla de una gestión inquebrantable en medio de la crisis. Y la cobertura, porque dice, tu vara y tu callado me infundarán aliento. Entonces, obviamente, Él nos corrige, Él nos ordena, y eso tiene que ver con cobertura en nuestra vida. Cuando nosotros estábamos en el sistema tradicional, había mucha gente pastores, congregaciones que se le acercaban a uno, mire hermano, yo quisiera trabajar con ustedes nos pueden dar cobertura. Y bueno, la interpretación a veces de la cobertura es como que si uno fuera una franquicia, ¿no? Te doy mi nombre, te doy mi modelo y ve y haz lo que tengas que hacer. Pero eso no es cobertura, la cobertura es cuando hay un trabajo donde hay cosas que hay que formar, hay cosas que hay que corregir, y esa cobertura es la que hace pues un pastor, no solamente a nivel de un multinivel de iglesia, no, es a través de las almas que el Eterno ha puesto en una comunidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, adelante. Bueno, Adelante, Sara. Shalom, yo quería comentar respecto a lo que usted mencionaba del liderazgo. Y es que, bueno, hace poquito justamente escuchaba una definición em, de X lugar y decían que un líder básicamente es el que hace a través de los demás, pero sin necesidad de manipular o sin necesidad de ocupar. Es decir, o sea, él es la chispa que provoca que todo esto, o sea, que todos los demás generen un movimiento, que se haga esa acción, ¿no? Entonces, relacionándolo con este tema, pues realmente sí es aquel que impulsa a dar el límite de todos los que, los que, como usted decía, no una jerarquía, sino en una relación de todos los que estamos en dicha, ¿no? Entonces, era eso lo que quería comentar. Excelente, muchas gracias.
Ahora, ahí lo importante es entender que sí, que hay que activar a otros, pero no para que me sirvan a mí, no para que hagan lo que yo al final quiero. Como dices tú, no hay que manipular, o no es para que, tenemos que hacer esto y ese es mi sueño y voy a inspirar a otros a cumplir mi sueño. Es para que cada uno se active pues en lo que tiene que hacer, su propósito, su llamado. Y claro, cuando cada uno se activa en lo que tiene que hacer, somos más fuertes porque somos parte de un cuerpo y cada uno va a funcionar dentro de ese diseño. Amén. Excelente, muy bien, gracias, Sara. Entonces, vamos a ver lo que dice Ezequiel 34, Ezequiel capítulo 34, y vamos a leer un poquito de Ezequiel 34. Voy a buscarlo para ustedes, porque ahí habla acerca del liderazgo cuando se fractura, lamentablemente. Dice, profecía contra los pastores de Israel, dice el título en Reina Valera. Vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Adonai, Elohim. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Pregunta, entonces, ¿quiénes eran los pastores de Israel en ese tiempo? ¿Quiénes eran los pastores de Israel en ese tiempo? ¿Quiénes creen? ¿Quiénes eran los pastores de Israel en ese tiempo? Los reyes. ¿Quién más Los creen que sea? apóstoles, ¿Okay? ¿Quiénes eran en ese tiempo, en el contexto del pueblo de Israel? Los sacerdotes. El liderazgo espiritual, el liderazgo jurídico, es decir, los sabios, los ancianos, los reyes, los levitas, los sacerdotes, esos eran los pastores en ese tiempo. Entonces, sigue diciendo, y aquí nos da la respuesta. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Ahí nos está hablando entonces del liderazgo que presentaba los sacrificios. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de las fieras del campo, y se han dispersado, y anduvieran perdidas mis ovejas por todos los montes, y todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Adonai. Vivo yo, ha dicho Adonai Elohim, que por cuanto mi rebaño fue robado, fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai Elohim, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores apacentarán a sí mismos, pues yo liberaré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Pues bueno, ahí luego habla de que por lo que ha sucedido, que los pastores no han hecho lo que tienen que hacer, entonces entra en función el Eterno mismo haciendo su pastoreo. Y claro, eso es un pasaje que nos habla mesiánicamente, proféticamente acerca del Mesías, porque dice en el verso 11, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. ¿Y qué dijo Yeshua a sus discípulos? ¿Que qué tenían que ir a hacer? ¿A buscar a quién? A las ovejas A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Exactamente. Bueno, cuando en raíces hebreas hablan de que esos son el reino de Israel, pero realmente eso no es así. Cuando se habla en este contexto, no, cuando se habla de la casa de Israel, se está hablando básicamente del pueblo que había permanecido en pacto, que era el pueblo de Judá. Pero bueno, el Yeshua está diciendo, vayan a buscar otra vez a las ovejas,
Eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque las ovejas están perdidas. Entonces, el diagnóstico que nos da acá es que en primer lugar hay un liderazgo egocéntrico. Las ovejas se están apacentando, o sea, los líderes, perdón, los pastores se apacientan a sí mismos en lugar del rebaño. La negligencia que hay no fortalecen a las débiles, ni curan a las enfermas. Y también el abuso del poder. Hay un dominio ejercido con dureza y violencia. ¿Y qué pasa? Que esto trae una consecuencia inevitable, que es que la oveja se dispersa, hay un colapso espiritual del rebaño, y Elohim define exactamente en este pasaje lo que no es el liderazgo en este tiempo. A ver, ¿será que se nos parece a lo que ocurre hoy en día en muchos lugares? No vamos a decir nada, pero pues lamentablemente es complicado, ¿no? El entender que el Eterno claramente establece sus parámetros y nosotros nos olvidamos de ello. Pues bien, hay un verdadero liderazgo, un verdadero pastor, un verdadero liderazgo que siempre se va a forjar en procesos ocultos, y esos procesos se llaman desierto. Tenemos el ejemplo de Moshe, de David y aún del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es una nación de pastor. O sea, la función de Israel como pueblo es pastorear. ¿Por qué? Porque Israel le fue dado la instrucción de ser luz a las naciones. Entonces, Israel como nación es una nación pastor, y hay naciones que son ovejas, que tienen que ser guiadas, obviamente, hacia el Eterno. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que al perderse la función, las cosas no funcionan bien, lamentablemente, y de forma redundante lo digo. El liderazgo tiene que ser formado, y no precisamente porque va a una escuela bíblica, a una escuela teológica, a un instituto, porque saca un certificado, sino porque hay proceso en la vida de la persona. Y ese proceso se llama el midbar, que es el desierto. Y el desierto es el proceso donde nosotros aprendemos a tener absoluta dependencia del Eterno. La raíz de la palabra desierto, que es midbar en hebreo, es la palabra dabar. Y dabar significa palabra, la palabra del Eterno, la voz del Eterno. Entonces el desierto, ¿qué es lo que hace en la vida de un verdadero líder? Hace que ese líder se conecte y aprenda a mantener una conexión profunda con la palabra. Es decir, tal vez yo no estoy viendo nada, pero es la palabra la que me sustenta. Tal vez este desierto está difícil, tiene muchas pruebas, pero ¿qué es lo que me va a ayudar a cruzar al otro lado? La palabra del Eterno. El verdadero liderazgo se forma a través de esto. No nace en plataformas, no nace en espectáculos, no nace en otros lugares, nace en los procesos ocultos. Cuando tú has visto que has tenido que pasar un valle complicado, un desierto muy duro, y lo único que te sostiene es la palabra, lo que ha salido de la boca del Eterno. Entonces, esto forma identidad, tanto en el maestro como en el pastor. Forma una identidad donde tenemos que aprender a discernir. Por ejemplo, cuando vemos que la función del maestro y el pastor es sostener juntos este ecosistema del pacto, que la gente se mantenga en el pacto con el Eterno, nos damos cuenta que la función es bien hermosa porque tiene que cumplir con ello. Entonces, ¿qué ocurre? Dice la palabra, bueno, vamos a ver lo que dice acá. Primero, el fallo. El fallo que puede tener un maestro, ¿cuál es? Evidentemente, cuando hay falta de conocimiento y cuando hay falta de ignorancia. Entonces, ¿cómo se tiene que trabajar esto? Pues precisamente haciendo lo que dice Deuteronomio 6, verso del 6 al 7. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Sí, yo lo leo. Adelante, por favor. Deuteronomio 6, Del 6 al 7. 6 al 7.
Correcto. Dice así: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Entonces, si nosotros tenemos que entender la pedagogía del maestro, bíblicamente hablando, ¿cuál sería? No es una técnica humana, no es una técnica de a ver de qué capacidades tiene o rasgos de liderazgo humano tiene, sino que realmente la pedagogía bíblica, ahí como nos dice, es que es una persona que repite, enseña, repitiendo, 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 y en ese repetir es donde se graba la identidad de la persona. Por eso cuando leemos Deuteronomio, lo que acaba de leer la hermana, nos está hablando de estar repitiendo, repitiendo, repitiendo las palabras de la Torá. Así es como se transfiere realmente la identidad, se afina a la persona a través de esto. Entonces, esto es bien importante porque cuando nosotros no entendemos esto, nos da como apatía, porque nosotros venimos de un mundo muy diferente al de la Torá. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, uy, es que hacer shaharit todos los días siempre es lo mismo. Bueno, lo que pasa es que tú no has entendido el sentido de lo que esto forma en la vida de uno. Porque sí, siempre se hace lo mismo, pero no eso quiere decir que sigamos cada día haciendo los mismos. Porque ¿qué se está reforzando en nuestra vida? Una identidad, un diseño, un reforzamiento de la Torá. Hay una historia de un predicador muy famoso en Inglaterra que él le dijo a la congregación, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Le dijo a su congregación, miren, vamos a hablar este mes acerca de la fe. Y bueno, le habló 4 mensajes en un mes de la fe, muy extraordinarios. De hecho, él es muy reconocido por ser un predicador de fe. Y terminó el mes y el mes siguiente siguió hablando de lo mismo. O sea, repitió los 4 sermones. Y al mes siguiente repitió otra vez los 4 sermones y así se la llevó casi 6 meses. Hasta que unos líderes, ¿verdad?, de la congregación lo llamaron, pastor, es que estamos preocupados porque usted tiene 6 meses repitiendo los mismos 4 sermones. Y él les dijo, sí, estoy totalmente consciente de eso. Y estoy consciente de eso porque ustedes no son gente de fe todavía. Es decir, todo lo que les he enseñado todavía, yo no veo que ustedes lo estén viviendo. Y lo voy a seguir hablando hasta que llegue un cambio en sus vidas. Y así es como se enseña la Torá. Hay que estarla repitiendo, hay que estar hablando, hay que estar repasando. Y a ver, ¿cuántos de acá tienen, por ejemplo, levántenme la mano, o me dicen yo, tienen como un año de estar viviendo el ciclo de enseñanzas de las parashot de la Torá? Solo una persona, entonces. Más de un año. Más de un año. A ver, Ok. Sí, más de un año. ¿Quién tiene 2 años? ¿Quién tiene 3 años? yo tengo 3 años. Bro. Ok. ¿Quién tiene 4 años? Yo tengo, creo que ¿Alguien tiene 5 años o más? Que nadie tiene más de 5 años. Entonces, el que tiene 4, alguien de los que tienen 4, ¿cuántas veces usted ha visto que cambia el tema? Porque el tema es todas las semanas estudiar la parashá. ¿En 4 años ha cambiado ese tema? ¿Sí o no? No, es cíclico. Es el Okay. mismo tema cada semana. Ahora, y cada vez que usted lo ha escuchado que se repite, ¿hay algo nuevo que se ha aprendido? ¿O siempre es lo Sí, mismo?
No, siempre se No, aprende sí, algo nuevo. Siempre. siempre hay algo que nos habla. Sí. Así es, siempre hay algo nuevo, porque la Torá es eterna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que podemos empezar, a ver, con el nivel más básico de estudio de la Torá, ¿verdad? Y de ahí podemos seguir subiendo a los otros niveles. Pero si solamente hiciéramos el nivel básico, podríamos pasar toda la vida estudiando temas, contextos históricos, contextos lingüísticos, contextos culturales, y eso puede ser de toda la vida. Pero si vamos luego pensando, digamos, eso era el nivel básico, el Peshat. Pero si vamos, ok, a un nivel más alto, ¿verdad? Al nivel Remés, o al Dras, o al Sod, que ya el Sod es lo oculto, lo místico, pues no vamos a terminar nunca. Siga, Maliel. Sí, nada más quería comentar, aunque son cíclicos las parashot, pero a veces las vemos desde una perspectiva diferente, Claro, porque avanzamos, ¿no? El año que viene estoy seguro que no voy a ser el mismo que soy en este año, ¿no? Entonces, claro, la parashá va a ser desde otra perspectiva. claro, siempre, siempre hay algo nuevo. Entonces podemos leer, es más, podemos leer el mismo pasaje y descubrimos cosas nuevas. Y si, por ejemplo, hacemos el ejercicio de escribir a mano la parashá todas las semanas, yo le aseguro que usted se queda sorprendido, estupefacto, de las cosas que usted se dio cuenta a través de la escritura que estaban ahí y que nunca había descubierto. Así es la Torah. Entonces, es importante que esto lo entienda el que es maestro. Ahora, por otro lado está la falla del pastor. ¿Cuál es la falla del pastor? Bueno, que tenga inestabilidad, que tenga una dispersión, ¿verdad? Eso es complicado. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Bueno, el pastor, cuando funciona dentro de este diseño de entrar, traer a la gente al pacto, guarda a las personas, las sostiene sus vidas. Y entre los dos que están operando, el maestro y el pastor haciendo lo que tienen que hacer, activan la dimensión de pacto. Ayudan a que la persona se mantenga en ese espacio seguro donde florece y florece una comunidad. Entonces, aquí no se trata solamente de que, wow, hay un super líder que es el que predica todas las semanas, sino que tienen que surgir todos aquellos que cumplen con esta función. ¿Ok? Y obviamente tenemos que dar fruto en esto. Tenemos que dar fruto de que, bueno, que si yo tengo, yo he pasado por el desierto, yo tengo el llamado, sé que hay una función ahí que se tiene que activar, pues tengo que dar fruto, ¿verdad? Tengo que ser una persona que si yo quiero servir en una comunidad, pues tengo que ser una persona identificada con la comunidad. Y yo quiero decirle que en Raíces Hebreas yo he visto esta carencia muy, muy grande. La gente no se identifica con nadie. Cuesta encontrar gente que se identifique a nivel de comunidades. Yo sé que aquí no pasa, ¿no? Pasa ya en Guatemala, en África, en Oceanía. Pero cuesta encontrar personas que quieran identificarse con la comunidad, que tenga que no, yo soy parte de esto. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque no estamos levantando un diseño así como que, ay, esto es, ahora sí, el ministerio del Roe Joseph Casavida. No, no se trata de eso. Se trata que como cuerpo podamos crecer, que podamos fortalecernos los unos a los otros. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros no ponemos de nuestra parte, las cosas no funcionan. Y les voy a contar una anécdota. Y no es una anécdota kosher, para que sepan, ¿ok? Y es una anécdota que sucedió en una granja donde se juntaron un día los cerdos con las gallinas. Y dijeron, qué delicioso sería hacer unos huevos con jamón. Por eso no es una historia kosher, para que sepan. Pero las gallinas y los cerdos dijeron, qué delicioso hacer unos huevos con jamón. Y las gallinas dijeron, sí, nos parece extraordinario. Nosotros vamos a poner los huevos
y ustedes ponen el jamón. Pregunta, ¿quién puso más? Los cerdos. ¿Y por qué? ¿Y por Hubiera qué más pusieron más? carne. Para sacar el tocino hay que quitar el cerdo. ¿Por qué puso Porque, su vida? porque tuvieron que poner su vida, exactamente. Entonces, hay gente que pone los huevos, pero hay gente que le pone la vida. Y en el reino se necesita la gente que quiera poner la vida. Y Yeshua lo dijo, el que pone su vida por su hermano, pues, no hay un amor más grande que ese. Y el que pone su vida, pues bueno, la va a recuperar. Pero el que quiera poner los huevos nada más para seguir teniendo su vida, va a perder los huevos y va a perder la vida. ¿Qué tal la parábola de la granja? Así es como funcionan las cosas, hermanos. Por eso nosotros tenemos que entender que hay que entregarse, hay que ser parte, hay que formar, hay que apoyar también, apoyar las causas, apoyar en todo sentido, financieramente, etcétera. Porque a veces queremos cosas, queremos sí, tener un llamado, pues no queremos pues poner el pellejo, ¿no? No queremos poner el tocino y eso es complicado. Por eso no es una historia kosher, pero es una historia bastante real de lo que a veces tiene que suceder dentro del liderazgo. Entonces, vamos a leer estos pasajes que están ahí. ¿Qué dice? ¿Quién quiere leer Jeremías 3:15? Y alguien que lea Oseas 4:6. Creo que Oseas ya lo habíamos leído. No, Oseas 4:6 y Jeremías 3:15. Yo, Roé. Sí, adelante. Leo entonces Oseas primero. Bueno, sí, leo Oseas. Está bien. Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Elohim. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Entonces, lamentablemente, este verso a veces lo usamos para decirle, ve, el que no conoce la Torá, ve la maldición y todo, pero la responsabilidad que el Eterno está poniéndole no es al pueblo, es al que tiene que enseñar al pueblo. Y ahí lo está diciendo claramente. Entonces, si el pueblo no es enseñado, obviamente perece. ¿Y de quién va a ser la responsabilidad? Pues del que tenía que enseñar, del que tiene el liderazgo. ¿Qué dice Jeremías 3:15? Lo leo, ¿no? Sí, adelante. Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, cuando hay un verdadero pastor, ¿qué es lo que le da el Eterno? Un pastor conforme al corazón del Eterno recibe ciencia y recibe inteligencia. Realmente ahí lo que está diciendo es Jogma y Binah, sabiduría y entendimiento. Eso es lo que le da el Eterno al que se conecta con su corazón. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Entonces, Yeshua viene a encarnar la función perfecta de los dos ministerios. Y él viene a trabajar esto profundamente. ¿Por qué? Porque él nos muestra la función de pastor. Ustedes pueden leerlo en el Evangelio capítulo 10 de Juan y también la función del maestro. Bueno, pueden leer ustedes el Evangelio de Mateo 5 al 7. Entonces, en él estos ministerios están unidos. Él da su vida por el rebaño que sostiene el alma, él pone su cuerpo. Y por otro lado, como maestro, encarna la verdad suprema para poder alinear el camino. Entonces, leamos Juan 1:14, alguien que lo quiera leer. Yo, Roé. Sí, Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. entonces dice que el verbo fue hecho carne, la dabar se encarnó.
¿Por qué? Porque Yeshua tuvo que venir a vivir todo lo que nosotros vivimos. Él tuvo que venir a ser tentado en todo lo que hemos sido tentados. Él tuvo que venir a pasar su desierto. Y obviamente tuvo que demostrar a través de esto que la palabra estaba siendo encarnada en su vida. Y por eso es que eso es lo que le da el derecho, el privilegio, la función de parte del Todopoderoso de que pueda funcionar como el pastor del rebaño y que pueda funcionar como aquel maestro que encarnando la verdad suprema puede alinear el camino para las almas. Entonces, en él estas funciones no están separadas. Él solamente enseñó, no solamente dio instrucción, sino que vivió lo que enseñó y murió por lo que cuidó. Por eso es que cuando él enseñaba a las multitudes, a la gente, las personas decían, pero ¿quién es este? Es que él, lo que enseña como que tiene autoridad. Claro, porque habían otros enseñando, otros maestros de la ley, fariseos, saduceos, etcétera. Pero ellos no enseñaban una vivencia, ellos enseñaban desde su conocimiento, desde su ego, desde su altivez. Y por eso es que Yeshua los confrontaba. Pero a diferencia de ello, Yeshua estaba demostrando que la palabra sí estaba encarnada en su vida. Entonces, esto requiere trabajo en nuestra vida. Es importante que entendamos la necesidad de una madurez para poder integrar al maestro y al pastor en nuestro interior. ¿Por qué? Porque representa la necesidad humana de la verdad, de la discreción y el discernimiento, pero también representa la necesidad de cuidado, sanidad y equilibrio. Y cuando hay este balance, hay madurez espiritual. Y esa es la integración perfecta de verdad y de gracia. ¿Cuál es la advertencia de un lado? Bueno, si esta dimensión domina sola, produce dureza de corazón, legalismo y frialdad. Es decir, si yo no veo la necesidad humana, si yo no veo la necesidad de aquellos de buscar la verdad, de buscar dirección y discernimiento, pues es muy fácil yo decir, yo soy un maestro de la Torá, y lo que hago es darle a la gente durísimo, 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 porque yo no entiendo esa parte de que tengo que tener empatía para dar dirección y discernimiento. Por eso yo les decía hace unos días que si usted, por ejemplo, dice, wow, es que mi hijo no quiere nada con el Eterno, no se afane, porque él está en el nivel de luz que tiene que estar en este momento. Algún día va a pasar a otro nivel. Pero, por ejemplo, ¿qué escucho mucho o qué he visto yo que hace mucho la gente que entró al movimiento Raíces Hebreas? Que quieren ahora desde su posición de conocimiento estar acusando a todo mundo, mira, tú estás mal, y que no digas Dios, y que tiene que ser Yeshua, y todo ese ataque que es como lo común al inicio, ¿no? Como que la gente dice, wow, ahora sí, me encontré la verdad, y esta verdad es como la kriptonita para los cristianos y la tiro en la cara. No, no podemos trabajar así. ¿Por qué? Porque un día nosotros estábamos igual, perdidos, en un montón de doctrinas de hombres. Y si nosotros somos realmente conscientes, entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos que la Torá que hemos encontrado se haga carne en nuestra vida? Hemos pasado por desiertos, qué bien, pero qué tanto la Torá todavía no se ha hecho carne dentro de ti. Y tal vez todavía estás en ese desierto. Entonces, eso es importante. Y lo otro es que si esta dimensión del cuidado de las personas domina sola, produce emocionalismo, sin destino y falta de dirección. Por ejemplo, yo conozco líderes que tienen un llamado pastoral, pero se han dedicado simplemente a ser populares, a ser buena onda, a ser gente como influencers más que realmente pastores. Entonces no le dicen a la gente, mira, tienes que cambiar esto, mira, no estás caminando bien por acá, no exhortan, no reprenden, no corrigen, no enseñan a profundidad. Y es muy lamentable eso, porque si el pastor no traza bien la enseñanza, entonces, ¿qué está haciendo? Está perdiendo el tiempo. Entonces, tiene que haber conocimiento. No podemos sacarnos simplemente la enseñanza de la manga y decir cualquier cosa
sin llevar a la gente a la madurez espiritual. Entonces, si no existe el balance, entonces vamos a tener problemas en el desarrollo de la vida de las personas. Y hay que tener ese balance. Ahora, dentro de la dimensión de la comunidad, hay una gran diferencia. Nosotros tenemos como que este modelo, ¿verdad? El modelo del escenario, las sillas por ahí, y todo gira en torno como a una actividad de evento, de espectadores, a un espectáculo pasivo. Entonces la gente ya se acostumbró a ir a ver el show del fin de semana y ahí están sentados y qué bonitas las luces y todo eso, y etcétera. Y yo no estoy diciendo que no sea importante ambientar los lugares, ¿sí? Tenerlos bonitos, con tecnología, porque son herramientas que nos ayudan. Pero eso son herramientas, no pueden ser el todo. Los momentos emocionales pueden ser importantes, pero no pueden ser el todo. Yo tuve una reunión con un misionero hace unos años atrás, un misionero de Corea. Y este misionero estaba trabajando en un país de América Latina, no voy a decir cuál. Y él estaba muy triste y nos decía, yo llego a este lugar, a estas iglesias de este país, y cantan 3 horas. Dele, y la gente danza y brinca y música y puro fuego, ¿no? Pero si tú predicas 15 minutos, la gente se va. La gente se va. Y él nos decía de rodillas llorando, no sigan en los malos ejemplos. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasó en Europa. Eso es lo que estaba pasando en Estados Unidos y es lo que estaba pasando en Corea. Y es lo que hoy está pasando en muchos países latinoamericanos. Entonces la gente quiere ir porque, ay, por la emoción del show, pero enséñales 15 minutos, se van del edificio, se van afuera a comprar refrescos, los de la banda ya no quieren estar en el servicio, andan en el supermercado comprando cosas. ¿Por qué? Porque hemos dado un enfoque incorrecto de lo que tiene que ser la quejilá, la comunidad. La diferencia acá, que ven a su lado derecho, es que la quejilá es como una agora circular. ¿Qué es una agora? Una agora es como el lugar donde se reúne la gente en el mercado, ¿no? Que trabajan, que se mueven, interactúan, ¿no? Y eso es una quejilá, una comunidad convocada. Entonces, cada grupo no está ahí para ser como una pequeña argolla, sino para todos interactuar en comunidad, rodeados de formación, de cuidado. Entonces, la Keilah bíblica no es un auditorio para consumir contenido. Tiene que ser un ecosistema de relaciones diseñado para la formación de identidad y la sanidad integral. Por ahí hay unas enseñanzas muy buenas que el Moré Rafi ha estado colgando, y yo se las voy a pasar, que nos hablan del formato, que es como cuestionarse cuál es el formato que estamos viviendo hoy como comunidad, y trata de dar una evidencia histórica de lo que sucedía en el primer siglo con los seguidores de Yeshua. Y es muy interesante porque obviamente cuando tú ves el cambio de ejecución de las cosas, hacemos que se rompa esto que simplemente es un montón de gente llegando a ser pasivos en un show, para activar esto, que es una comunidad vibrante, que se mueve, que se une, que interactúa, que crece. Y esa es la gran diferencia de lo que hoy tiene que darse. Ahora, cuando hay una verdadera autoridad, la autoridad espiritual se asume no como una carga, sino que se asume tampoco como un título, sino como ese llamado. Se asume como una carga, pero que es un llamado de parte del Eterno. No como la función del título o el estatus del título, no, sino de la carga correcta. La palabra hebrea para carga es la palabra nasá, que significa llevar peso. Entonces, liderar no es alcanzar una posición para ser servido o para buscar reconocimiento. Liderar es nasá, es llevar el peso de las almas reales delante
del Eterno. Y esto es una responsabilidad eterna. Y vamos a leer esos dos versos que están ahí. Santiago 3:1, por favor, alguien que lo busque. Y Hebreos 13:17. Yo, Roy. Adelante. Listo, Ahí tienes Roy. cerrado el micrófono. No sé si lo estabas leyendo Sí. o todavía. No, le estaba buscando. Ok, gracias. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lee el 2 también, por favor. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, eso que está diciendo Jacobo, Santiago, es un pensamiento bien judío porque nos está hablando de una responsabilidad espiritual muy, muy pesada, de como lo que hemos hablado, no solamente de transmitir información, sino que estamos ahí representando a Elohim en la tierra. Entonces Jacob está hablando como un jaján, como un sabio, y diciéndole a la gente que el que anhela, por ejemplo, enseñar, pues trate de pensar bien qué es lo que va a enseñar y cómo va a enseñar, porque en el judaísmo, el maestro, escuche esto, el maestro es responsable del alma del otro, totalmente. Entonces, eso es muy fuerte porque, por ejemplo, en Devarim 7, 17:11 nos dice que haremos conforme a la ley que ellos nos enseñen. Esto con referencia a los sabios, es decir, aquellos que están ahí para enseñar, para dirigir, que cuando no entendemos algo, traen dirección. Eso era lo que se conoce como el Sanedrín. Entonces el Eterno dice, conforme a lo que ellos digan, ustedes hagan, porque el Eterno está dando respaldo jurídico para eso. Pero esos tienen que dar cuenta al Eterno de lo que enseñaron. Ahí Jacob está hablando de esta implicación de nosotros tener cuidado realmente si tenemos ese llamado a la enseñanza. No es que no lo queramos, no es que tengamos que tenerle temor, pero sí que tengamos mucho respeto por lo que se enseña. Ahora, ¿qué dice Hebreos 13:17? Sí, Roel. Adelante. 13:7, ¿verdad? 7. 17. 13:17. 17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Elohim. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Pues claramente nos está diciendo que esa es la función del pastor, velar por las almas. Entonces, muchachos, pórtense bien para que uno no sufra. Eso es lo que está diciendo, pórtense bien para que el pastor no se queje delante del Eterno, sino que esté alegre, que esté diciendo, wow, Rey, que esta oveja, qué linda, hace una bendición, cómo está creciendo, cómo está avanzando, dame más gente como esta. Y realmente es apreciar, ¿no? El trabajo que se hace con las almas, que es lo que realmente nos quiere dar a entender. Y si hay un aprecio, pues va a ser bendición para todos, porque obviamente un pastor que está con amargura no va a querer hacer nada por la gente. Y a veces está ahí con, bueno, yo tengo que hacerlo porque me toca, pero ya le pierde el sabor al asunto. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa apreciación y agradecimiento por lo que se enseña, por lo que se recibe y que lo podamos demostrar, no solo con palabras, sino más que todo dando fruto, que es lo que realmente importa. Porque al final, como dice esta pantalla, nosotros no estamos para producir
seguidores, estamos para formar personas. El verdadero liderazgo, desde la perspectiva hebrea, no nace de la posición, sino de la representación fiel del corazón de Elohim. El pastor no está para controlar tu vida. El maestro no está para informar, sino para dirigir. Y cuando ambos operan en unidad, no producen meros seguidores pasivos, producen personas formadas que caminan correctamente delante de Elohim, ancladas en el pacto, con identidad, con verdad y con vida. Pues que el Eterno nos ayude a todos los que tenemos este llamado a poder conjuntar realmente la función que Él espera de nosotros. ¿Alguien quiere aportar algo o preguntar algo o debatir algún tema? No importa. Aquí estamos para aprender todos. Shalom, Sí, adelante. shalom. Lo que yo he visto, pues prácticamente en lo que es mover, ¿no? En las raíces hebreas, como dice, es que sí hay mucha revoltura, incluso hasta los mismos pastores y los que enseñan, o sea, por ejemplo, no tienen clara muchas veces la enseñanza y, por ejemplo, la importancia de dar precisamente esa dirección en cuestión a cómo va a ir dirigida la enseñanza. Porque, por ejemplo, ahora últimamente muchos rechazan, no, es que eso es judío, ¿no? Y dices, bueno, es judío, pero es una realidad, o sea, pero los judíos también usan tzitzit, de alguna manera la enseñanza que nosotros estamos tomando es de los parte de los judíos. No, no yéndonos al judaísmo, sino en una, como nos decía en alguna ocasión, en las tradiciones de los judíos originales, ¿no? Cómo se llevaba de alguna manera el judaísmo mesiánico del tiempo de Yeshua, y que no cambió, pero simplemente, ciertamente en este tiempo hay mucha confusión en lo que es en la enseñanza dentro de las congregaciones de raíces hebreas y de los que enseñan obviamente la palabra, como que no hay un complemento, y este complemento al pastor y el maestro son fundamentales, esta combinación. Y yo he visto que, por ejemplo, sí, muchos pastores pueden ser maestros, también pueden ser maestros, pero en ocasiones ellos mismos dicen, yo solamente soy pastor, no soy maestro. Sin embargo, el pastor debe ser un maestro porque también la palabra enseña y debe ser un maestro. Claro. Sí, yo creo que el tema es que el movimiento Raíces Hebreas nació originalmente para educar a los cristianos, ¿no? Para explicar lo que era una fiesta, explicar lo que era un Shabbat, explicar términos hebreos, y eso está muy bien. Luego pasó a convertirse en hoy es una denominación cristiana, eso es lo que es una denominación cristiana. Entonces hay una falta de identidad, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en la religión todos tenemos la necesidad de ponernos etiquetas. Y yo ahora que soy metodista, o soy bautista, o soy evangélico, o soy católico, o soy solo Jesús, o soy atalaya, o soy mormón, y etcétera, ¿no? Entonces Raíces Hebreas ha caído como ese limbo, ¿verdad? Y yo lo he visto porque yo estuve ahí donde al principio, bueno, seguimos la Torah y llamamos a Yeshua. Ahora, bueno, ahora somos cristianos que guardan Torah. Entonces hay mucha incongruencia, ¿no? Porque no hay un modelo realmente, no se ha querido estudiar cuál es el modelo bíblico. Y como tú dices, ¿no? Hay mucha gente que quiere ser líder, y eso pasa en el cristianismo, gente que quiere ser líderes y pues empezaron un grupo ahí en su casa y ya ahí terminó siendo una congregación, pero nunca entendieron para qué queremos tener gente, para qué queremos reunirnos con gente.
y a veces más lo que yo les decía hace unos días, en las religiones es el sueño de alguien invitando a otros a cumplir su sueño. Y eso es lo que hacen normalmente las congregaciones en ese sentido. No están cumpliendo el sueño del Padre, del Eterno, sino que están cumpliendo el sueño del pastor. Y entonces todo el mundo tiene que hacer lo que el pastor dice. Y no es que no hay que ser obediente, lo que pasa es que tenemos que discernir. Cuando ustedes entienden el modelo de cómo tiene que ser la congregación bíblicamente hablando, por ejemplo, ustedes ven en el libro de los Hechos que, bueno, ahí estaban los discípulos de Yeshua, los apóstoles de primera línea, por decirlo así, y ellos empezaron a ver problemas y dijeron, bueno, es que, a ver, aquí hay problemas porque no se reparte bien la comida y a las viudas las dejan sin sedacá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues busquemos a varones que puedan encargarse de eso, porque la gente está trayendo recursos, está trayendo dinero, y nosotros no podemos desviarnos de estar por entender esos detalles, dejar el estudio de la palabra. Entonces, nombremos gente que lo pueda hacer. Y así fue como procedieron. Entonces no es, no, como yo soy el líder, entonces yo manejo esto y manejo lo otro y todo el mundo me tiene que dar cuentas a mí. Entonces, eso es lo que creo yo que no está funcionando bien. Y por eso es que también no hay, por ejemplo, un grupo donde se pueda unir un pensamiento para decir, no vamos a hacer lo que yo creo, o no vamos a pensar lo que a mí me parece que tenemos que pensar, sino que vamos a pensar y actuar conforme a lo que dice la Escritura. Entonces, falta educación y falta estudio de la Torah, falta estudio de las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo tengo 10 años, 15 años de estar enseñando un error y ahora alguien me lo confronta, entonces tengo mucho ego para decir, no, tenemos 15 años de estar equivocados. Y entonces, y eso es lo que debería suceder, que entonces rectifiquemos, en lugar de decir, no, es que aquí nunca lo hemos hecho de esa manera. Eso es el cristianismo. Aquí lo hemos hecho siempre de esa manera y aunque estemos equivocados, nos vamos a ir equivocados a la eternidad. Si es que llegamos, ¿no? Y ahí es donde están los problemas. Y por eso es que es importante que se comprenda realmente las funciones que tienen que haber dentro de la congregación. Muy bien, vamos con Griselda y luego veo la mano de Yael por ahí. Sí, toda Rabá. Creo que aquí lo importante es lo que usted marcó al principio, ¿no? Usted dijo, el líder humano no define su modelo de autoridad por sí, sin per se, sino por la fuente, a quién está reflejando. Entonces, para ser un verdadero líder debe reflejar el carácter, la justicia, el cuidado de Elohim. O sea, debe de ser un discípulo de Elohim en la tierra, establecer el reino. Y para ello, lo que estamos haciendo en la cuenta de Homer. Si no hay las 7 de Sefirot, no hay nada en todos los ministerios. Se debe de definir la humildad, el amor. Sobre todas las cosas, creo que en el pastor es el amor, ¿verdad? El amor por las ovejas. El tener ese cuidado, ese detalle de buscarlas, de estar ahí al pendiente de ellas. Creo que cada uno de los ministerios y más el del pastor es muy loable porque es estar ahí cuidándolas, abrazándolas, ¿verdad? Limpiándolas a veces, o sea, todo conlleva, ¿no? Entonces es muy, muy generoso ese ministerio y bastante difícil, yo diría, ¿no? Porque como usted dice, si son buenas ovejas, pues que vengan más, pero cuando no, entonces ahí cuando dice el pastor, bueno, Señor, ayúdame, ¿verdad? Para poder amarlas. Entonces, creo que ese es el punto clave, ¿verdad? La Sefirot en la vida del maestro, del pastor, para hacer verdaderamente lo que corresponde. Era eso, nada más, Roy. Gracias. Sí, el problema es que hay gente que no quiere complicarse la vida y a veces para ser pastor uno tiene que quitarse el temor de
de caerle mal a la gente, porque si vas a caer mal, esa es la realidad. Vas a chocar en algunos momentos con las personas, porque, mire, yo lo he visto a lo largo de mi vida, ¿no? Cuando la gente tiene problemas, cuando la gente no tiene resultados, normalmente le echan la culpa al pastor. Así de simple. Entonces, no te buscan cuando están bien, por ejemplo, no te buscan cuando hay victorias, pero te buscan cuando están fracasados. Y a veces cuando se les ayuda y todo eso, y no funcionan porque ellos quieren seguir haciendo lo que les gusta, ¿verdad? Y no quieren cambiar, entonces el malo va a ser el pastor, y siempre va a ser así. Por eso es que la gente, y esos son los egos, ¿verdad? Porque la gente siempre dice, no, yo soy así porque mi papá, no, yo soy así porque mi mamá, no, es que el pastor. Entonces yo he tenido gente que te besa y te abraza y te amo y tú eres mi papá y ya uno sabe que esos son emociones que van y vienen, ¿no? Porque realmente uno va discerniendo quién es el maduro y quién no es el maduro, quién es el que da el fruto de madurez y quién no. Y al final, eso es lo que importa, ¿verdad? Pero la gente tiene que aprender, o los líderes, los pastores en este caso, aprender a no tener miedo a ensuciarse las manos, a meter la mano cuando hay que meter mano. Entonces hay pastores que no les interesa porque pierden popularidad o se le va la gente de la congregación. Entonces son como una casa disfuncional, ¿verdad? Ahí los hijos hacen lo que quieran y eso es bien triste. Pues bueno, es parte de lo que hay que aprender. Adelante, ya. Sí, pero a mí lo que me gustaría comentar es que, bueno, en todo esto, ¿verdad? Que estamos pues viviendo ahora en el mundo, tanto caos, tanto joven perdiéndose en las drogas, tantas familias distorsionadas y de todo, ha sido también que la gente se ha enfriado mucho en la espiritualidad por tal vez también por la mala enseñanza que se ha habido, que se ha hecho, ¿verdad? Que en las iglesias, pues, tanto como bueno, todos los sistemas religiosos, digámoslo así, porque vemos ahora que los jóvenes, pues, se consumen en las drogas, se están perdiendo por falta o sea, por buscar llenar eso en su alma, esa luz que lo buscan en las drogas por ese sentir, pues, ese escape engañoso. Y veo que, sí, bueno, si en verdad, si los maestros se pusieran, pues, como con este temor reverente al Eterno, de enseñar como tienen que enseñar lo que Él establece, ¿verdad? Para volver a la fuente, como decía mi amada Gisela, ¿verdad? Volver a reconstruir todas esas que tiró, pues se, se viera en este tiempo un cambio, ¿verdad? Que es lo que se espera. Y creo que es un trabajo bastante arduo que hay que hacer. Bueno, los que queremos enseñar y aferrarnos mucho a lo que el Eterno nos habla y nos dice para ver un cambio en la humanidad. Eso es lo que quería compartir. Pues. Amén, amén. Ahora, Mano Gonzalo dice, en el griego la partícula Kai los une o no los separa, cuando habla de Efesios 4, de pastor y maestro, y entonces habrían 4 y no 5 ministerios, ¿estoy en lo correcto? Sí, pueden ser unidos, ¿verdad? Por eso yo los enseñé como uno solo, el del pastor y maestro. Pero vuelvo y repito, más que solamente pensar, si yo soy un apóstol o soy esto y lo otro, es la función que hay que tener. Y que muchas veces la función va en orden de la necesidad que existe a nivel de la comunidad. ¿Ok? Entonces, eso
puede ser así. Y también recordar que son arquetipos de nuestra alma. Por ejemplo, hay momentos donde voy a necesitar un pastor, o hay momentos donde voy a necesitar un maestro, o hay momentos donde voy a necesitar un apóstol. Hay áreas de mi vida donde necesito el profeta o el evangelista. Entonces tiene que ver con los alineamientos también en nuestra alma, y eso es como la forma en que pues nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida, podemos ir siendo mejores en este proceso de vida. ¿Ok? Pues bueno, vamos a quedar hasta acá, vamos a quedar hasta aquí con este espacio. Para los próximos días les vamos a anunciar otro tema que vamos a trabajar. El miércoles vamos a seguir dándole fuerte a lo que estamos viendo en Merkabah, los yo soy de Yeshua, que todavía no lo hemos terminado, y vamos a empezar a hablar un poco más del árbol de la vida, la sefirot, para tener una mayor comprensión. Por ahora, que el Eterno los bendiga mucho, que descansen, y nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom, Shalom. bendiciones. Shalom, shalom, Reyes.